tengan todas y todos ustedes. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales les da la más cordial bienvenida a la Feria Internacional del Libro Guadalajara en su edición 2023. A continuación, me permito presentar a las personalidades que hoy nos acompañan en la presentación del libro Hacia una nueva visión del derecho de acceso a la información pública. Doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Doctor Jorge Sánchez Morales, titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Maestra Laura Lisette Enríquez Rodríguez, comisionada del Info Ciudad de México. Maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno, director general de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. Y Olga Navarro Benavides, presidenta del Instituto la presidenta Olga Navarro Benavides, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco. Y doctora Ana Yadira Alarcón Márquez, doctora de Derecho por la UNAM. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Josefina Román Vergara. Ahí está ya. Muchas gracias, Carla. Pues yo les doy la bienvenida, por supuesto, a la presentación de este importante libro. No voy a hablar mucho, aparte que estoy afónica. Venimos a escuchar, en principio, a dos de los autores de este libro y comentarios también de Lau, quien nos hace favor de acompañar desde Info Ciudad de México, y también de el magistrado, no es cierto, hoy es titular de la Unidad de Transparencia. Pero miren, yo muy brevemente solo quiero destacar algunas cosas. Este libro se denomina Hacia una nueva visión del derecho de acceso a la información pública. Como hemos escuchado, la coautoría es de Ana Yadira Alarcón Márquez, querida Yadi, que además de tener una gran historia de vida y laboral, hoy es nuestra secretaria del Pleno del INAI. También quiero destacar que aunque no se encuentra físicamente con nosotros, es coautor de este libro, Osmar Armando Cruz Quirós. Hay capitulado muy interesante que cada uno de los coautores nos comparten en relación al derecho de acceso a la información pública. Y también está con nosotros Héctor del Castillo Chagoya Moreno, autor también de este libro. Obviamente no pienso tampoco leer todo, pero sí quisiera destacar, porque no es común que en este caso el prólogo nos lo obsequia el ministro Juan Luis González Alcántara. El ministro en este libro señala: el derecho de acceso a la información pública se ha convertido en los últimos 30 años en la nueva y necesaria arista de la agenda democrática de México. Y bueno, el prólogo es muy importante, pero señala en diferentes etapas donde la sociedad civil organizada y diversos sectores de la población apostaron más a la forma del ejercicio del poder político. Dice el ministro, esa es la razón de cómo el derecho de acceso a la información se impone como la novedad democrática a inicios de la década del año 2000. Los autores en este libro no solo nos comparten desde su perspectiva, pero teniendo en cuenta muchos años de carrera profesional y siendo especialistas en el derecho de acceso a la información de diferentes aspectos, en donde hay inclusive momentos en donde nos refieren la importancia del derecho humano de acceso a la información,
pero también del derecho humano a la protección de los datos personales. Hacen también, no una historia, pero hacen referencia a algunos criterios importantes, en el caso de Yadi, de sentencias, de controversias constitucionales de Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de Héctor, ¿qué diferencia y qué se distingue y qué es importante para los países americanos de esa ley modelo de acceso a la información? Entonces, yo no quiero hablar más, solamente, por supuesto, reconocer este esfuerzo tan importante en esta materia. Estamos hablando de derecho humano de acceso a la información. Agradezco a los autores que nos compartan desde su experiencia muy diferentes puntos de vista. Este libro es muy rico, no es exclusivamente para abogados, se lee fácil. Me gusta mucho el prólogo del ministro. Insisto, no es fácil que un ministro obsequie un prólogo corto, interesante, y al final, tal como el ministro lo hace, les invito, por supuesto, a leer este libro. Los autores tienen mucha experiencia en la materia, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino en el ejercicio diario del derecho de acceso a la información. Yo quiero destacar que de los autores, Héctor, como titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial de la Federación, le ha tocado atender, antes de los recursos de revisión, las solicitudes de acceso a información, también las solicitudes de derechos ARCO. Entonces, esa perspectiva del derecho de acceso a la información con el derecho a la protección de los datos personales, y además ponerlo en un libro para que nosotros entendamos la importancia del ejercicio de este derecho, me parece por demás relevante. Con toda la historia del currículum vitae de Yadi, que además de que me ha tocado ser testigo de su trayectoria profesional, hoy doctora en Derecho y secretaria, fue la primera secretaria mujer en el INAI en apoyarnos justamente en recursos de revisión, en todas las funciones de alguna manera cuasi jurisdiccionales desde el INAI. Entonces, bueno, Yadi, Héctor, yo celebro que primero se hayan decidido a escribir este libro. Celebro que hoy lo compartan y celebro que hoy la primera presentación de este libro sea justamente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en esta versión 2023, la feria más importante en Latinoamérica, pero además justamente hoy presentando este libro denominado Hacia una nueva visión del derecho de acceso a la información pública. No quiero quitar más el tiempo, dejo el uso de la voz a Yadi para que nos platique algunos de los aspectos más importantes de este libro. Gracias. Gracias. Gracias, José. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco a todos los que están aquí presentes. Quiero ser también yo muy breve porque me gustaría también escuchar los comentarios de quienes nos han hecho el honor de acompañarnos esta tarde y que se tomaron el tiempo de leer este texto para poder comentarlo. Yo simplemente señalé a contarles una anécdota. 3 amigos que en este momento y en estos últimos años hemos visto que se ha puesto sobre la mesa el cuestionar si realmente es necesario tener un órgano garante para poder ejercer el derecho de acceso y el derecho de protección de datos, porque quizás se considera que puede resultar oneroso, porque quizás se considere que puede ser absorbido por alguna otra institución. Nos preguntamos, más allá de ese tipo de coyunturas, ¿cómo logramos transmitirle a la gente cómo debe ejercer este derecho y para qué le sirve? Y entonces, platicando literalmente en un café una tarde, los 3 empezamos a platicar de ¿y por qué no ponemos esto que estamos platicando esta tarde? ¿Por qué no plasmamos nuestras inquietudes, estos criterios que surgieron después de la pandemia? Porque en estos últimos años vivimos algo histórico a nivel mundial, el habernos visto aislados, el habernos visto conectados a través de un dispositivo, el cómo transita nuestra información y cómo podemos no desconectarnos de la realidad
y seguir conectados a su vez con nuestras autoridades, fueron de las cosas que discutimos en aquel café. Y entonces llegamos a la conclusión de que cuando uno de verdad quiere compartir, más allá de un café, nuestra manera de ver las cosas, había que ponerlo en un texto y eso es lo que van a encontrar ustedes en este libro. Sobre todo trata de ser un texto práctico, porque teoría, bueno, pues se ha escrito mucho. Realmente el tema de transparencia es muy joven, tiene lo que va de este siglo que se empezó a trabajar el tema de materia de acceso a la información en nuestro país, pero hay personas, aunque ustedes no lo crean, muchas, que siguen sin entender qué es el acceso a la información. Siguen sin saber que pueden preguntar a sus autoridades cómo se gasta el recurso. Y lo más importante, por supuesto que no conocen cuáles son los últimos criterios en la materia. En el caso de su servidora, me interesó mucho poder analizar el caso de el acceso a la información relativo al manejo de la pandemia y el acceso a las vacunas. Es uno de los casos de sentencia en materia de una controversia constitucional que resolvió nuestra Suprema Corte y en donde al final se llegó a la conclusión de que por lo peculiar de la pandemia y por la situación que estábamos viviendo, era información que en aquel momento no era conveniente que se pudiera entregar, porque el instituto sostuvo que era importante tener acceso a esa información y la Corte finalmente como autoridad suprema tuvo un criterio distinto. Y eso es lo valioso, que nosotros podamos hacer un análisis desde qué perspectiva la Corte tomó esa decisión y desde qué perspectiva los que nos consideramos estudiosos de derecho creemos que a distancia, si hoy tuviéramos nuevamente esa coyuntura, una solicitud, y tuviéramos que decidir si esa información se puede hacer accesible a todos los mexicanos o no, seguramente la decisión sería muy distinta. Eso es lo que van a encontrar en este texto y de verdad espero que resulte de su interés y espero que se den la oportunidad de poder consultarlo. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yadi. Ahora, quien también nos va a hacer favor de comentar el libro es la comisionada Laura Enríquez, quien es comisionada de Info Ciudad de México, pero hay que destacar que ella es hoy nuestra coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También aprovecho, por supuesto, para destacar la presencia de la comisionada Olga Navarro, presidenta del ITEI y anfitriona justamente en este espacio del Pabellón de la Transparencia 2023. Gracias por estar con nosotros, querida comisionada presidenta Olga Navarro. Pues bien, adelante, Laura. Muchas gracias. Bueno, creo que lo mejor que puedo hacer es tratar de ser breve, porque la realidad es que más allá de nuestros comentarios, también queremos escuchar a los autores. Pero déjenme decirles que yo le advertía a los autores de este libro, a la autora y los autores, que yo soy politóloga. Lamentablemente o no, o por fortuna, yo soy politóloga y tengo un análisis sociológico de las cosas. Y me parece más que oportuno que justo un libro de estas características que habla sobre el derecho de acceso a la información salga en este 2023 a prácticamente ya ahora sí 21 años de la emisión de la primera ley federal de transparencia en aquel 2002 en la gestión del presidente Fox. Pero hay que hacer un recuento y creo que lo hacen bien a lo largo de este libro, de que el derecho de acceso a la información surge, digamos, tiene antecedentes desde antes. Antecedentes en la Constitución del 77, cuando en el artículo 6 ya aparecía que el Estado debía de garantizar la información a las personas. Pero esto estaba muy ambiguo, no quedaba claro cómo aterrizarlo, cómo materializarlo. Y eventualmente llegaron esas reformas, pero no ese ínter entre el 77 y el 2002,
hay un contexto social que es importante compartir para entender también cómo surge ese derecho que hoy analizamos desde las leyes. Ese derecho que nada más venía mencionado, referido escuetamente en el artículo 6º constitucional, realmente no se materializaba. Realmente el Estado era el que desde la palestra pública dictaba cuál era la verdad. Verdad que muy pocos se atrevían a cuestionar, que muy pocos académicos podían lograr redondear. En aquel entonces no había quien escribiera, y lo decía la propia Yadira, no, es un derecho muy, muy joven, no había quien escribiera sobre el tema, había quienes se atrevían a desafiar la verdad del Estado, probablemente desde la academia, desde la investigación, desde el periodismo de investigación. Y después de una larga brecha de lucha desde el sector público, se logra llegar a ese 2002 en el que se concreta la primera ley federal. Y aquí retomo, al igual que lo hizo mi querida amiga comisionada Josefina Román, una frase o una parte del texto del ministro González Alcántara que señala, porque este es un camino que no ha acabado. El tema de la transparencia inició antes de la ley y va mucho más allá de lo que hoy estamos viendo y de lo que en realidad es un derecho que se está construyendo constantemente. Entonces dice el ministro, el acceso a la información no dejará de ser un tema atractivo para la dogmática jurídica mexicana. Aún está en ciernes a pesar de sus 2 primeras décadas, en buena medida por lo disperso de la doctrina y la literatura. Pero los esfuerzos académicos, los empeños intelectuales y la dedicación experta de funcionarios públicos, como nuestros 3 autores, vayan allanando el camino, van forjando brecha y nos ofrecen un título más completo y ordenado sobre este derecho. Sigue. Sin duda, por lo que he revisado del texto, nuestros autores tienen una tarea adicional. A efecto de que no quede en la inanición de contenidos, esta obra debe mantener un constante nivel de actualización. Los temas abordados están en constante proceso de renovación. Los criterios de organismos garantes y tribunales abonan. Las nuevas disquisiciones judiciales e interpretaciones del INAI son, entre otros factores, los incentivos que obligan a mantener al día esta obra pionera. Me parece maravilloso porque justamente condensa gran parte de lo que vemos en esta obra. Un análisis profundo, teórico, de la práctica del derecho de acceso a la información que hace Ana Yadira, que de hecho digamos, avance que ha habido en México, el fundamento normativo mexicano, se ha vuelto primordial y es tan innovador y ha sido tan notable que incluso ha aportado diversos aspectos que han sido reconocidos, que han sido retomados en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, que fue emitida en octubre de 2020. Y de ello no me dejará mentir porque es algo en lo que aborda y en lo que ahonda mi querido Héctor del Castillo, que además es un honor que tenga aquí a autores que ya conocía desde antes, que los conozco desde la praxis, viviendo el derecho de acceso a la información pública desde distintas trincheras, incluyendo al regulador, por supuesto. Entonces, es una maravilla porque nos ofrece una perspectiva muy rica de la información. Debemos de reconocer, además, es conocido, aunque no siempre las personas lo saben, que el derecho del acceso a la información en sí mismo es útil, por supuesto, el ejercer el derecho para mantener su vigencia, pero además es útil en tanto lo utilizamos para abrir otros derechos. Por eso le llaman el derecho llave, porque nos permite acceder a otros de nuestros derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, por ejemplo, haciendo solicitudes al Estado sobre información que ellos tienen, los programas que manejan, cómo se distribuyen los recursos, es que las personas pueden obtener información útil para la toma de decisiones en su vida cotidiana. Y esta es una manera en la que todas y todos, ciudadanas y ciudadanos, podemos lograr a través del ejercicio del derecho una mayor rendición de cuentas por parte del Estado, que era lo que no existía antes. Nos decían la verdad que ellos querían. Hoy exigimos cuentas, exigimos rendición de cuentas con el papelito habla.
¿sí? Con la documentación correspondiente. Y de ahí tan importante también la materia archivística, y le agradezco a la comisionada Román que lo haya mencionado, porque la materia archivística la ven como algo que hay que hacer después, como algo que se puede dejar a posteriori. Y la realidad es que los documentos, que la materia archivística y gestión documental son más bien la base, son los cimientos para lograr que afloren y que se consoliden dos grandes derechos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Así que, bueno, este entramado del derecho de acceso a la información es maravillosamente abordado en este libro. Y también este libro está planteado para poder que podamos todas y todos identificar cuál es el estatus actual de los fundamentos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, identificando cuáles son esos limitantes, esos límites del derecho, pero también identificando ponderaciones respecto de terceras partes, cosa que también aquí muy interesante se analiza por parte de Armando Cruz, la relación que hay intrínseca entre la propiedad intelectual y también el secreto industrial y comercial. Esta oposición que hay entre algunos supuestos derivados del derecho de acceso a la información. Finalmente, un análisis muy exquisito, muy interesante que hay sobre las áreas de oportunidad que se identifican en lo que viene de la ley modelo interamericana, la ley modelo interamericana de 2020 y un estudio de las atribuciones que tiene la Suprema Corte. Hoy lo vemos más que nunca con lo que, pues con el revuelo, con el ojo, estamos en el ojo del huracán, hay que decirlo, los organismos garantes de transparencia y de privacidad. Así que muy interesante el estudio que se hace sobre las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las resoluciones que ha emitido el órgano garante nacional, el INAI, las controversias constitucionales también, por supuesto, en materia de acceso a la información y las distintas exposiciones que se hacen en este libro y que se desarrollan distintos criterios jurisdiccionales relevantes para poder identificar también áreas de oportunidad de la norma y una interpretación progresiva, porque como les decía, la sociedad es cambiante. El derecho va transformándose, la práctica, la interpretación se van transformando en los distintos plenos y la propia ley va evolucionando. Entonces, muy oportuno este punto de vista desde el cual se aborda el libro. Claramente el ministro invita a que este sea el primero de varios tomos, así que ya los estaremos leyendo seguramente. Es un reto y una invitación a que continúen con este análisis jurídico profundo y que vaya de la mano con la progresividad de los derechos, que vaya de la mano, por supuesto, con la evolución de la sociedad mexicana y también de la sociedad en el mundo, porque desde allá vienen también corrientes muy importantes que influencian la manera en la que se desarrolla el derecho en nuestro país. Así que si no es 2024, los veremos seguramente en 2025 exponiendo de nueva cuenta un segundo tomo de este gran libro hacia una nueva visión del derecho de acceso a la información pública. Una felicitación, un reconocimiento, por supuesto, a los tres autores de esta gran publicación editorial. Enhorabuena y ojalá lo puedan consultar y lo puedan adquirir para su consulta de cabecera en Tirant-Lo Blanche, que es quien, por supuesto, edita y publica esta gran obra editorial. Enhorabuena. Agradecemos su mensaje, comisionada, y a continuación cedemos el uso de la voz al maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno. Adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, José, por tus palabras, Jorge. Pues es un honor estar aquí con mi coautora, con Yadi, con la comisionada Josefina, la comisionada presidenta del ITAI, aquí en Jalisco, mi querido amigo Jorge, mi querida amiga Laura, ya amigos de hace mucho tiempo y la vida nos ha ido llevando a los mismos caminos. Como comentaba Yadira, esto surgió en una charla de café y creo que lo que buscamos e intentamos a través de la obra fue no solo mirar en nuestro presente de el cómo estamos actualmente en el ejercicio y la garantía de estos dos derechos, ¿no? Que es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, sino que lo que buscamos fue hacer una visión hacia el futuro. Laura no me dejará mentir, pero normalmente cuando se expide una ley,
la ley va unos años atrás de lo que se va desenvolviendo la sociedad. Y obviamente si esta ley no se interpreta de una manera progresiva o no tiene reformas, pues queda estancada en el tiempo y siempre quedará corta a lo que realmente va exigiendo la ciudadanía. Lo que buscamos en este ejercicio fue precisamente analizar estas circunstancias, algunas aquellas que a lo mejor podrán ameritar alguna reforma que nos haga evolucionar los criterios que actualmente tenemos, otras que a través de una interpretación progresiva nos puedan llevar a otros rumbos del cómo garantizar estos dos derechos. Y para ello para mí es importante mencionar en este caso y de lo que partimos es, nuestra Ley General de Transparencia fue laureada a nivel internacional, incluso catalogada como la mejor ley del mundo cuando se expidió. Entonces prácticamente podemos decir que tenemos una ley de primera, pero claro, esto ya es al paso de 8 años. Y entonces si hablamos de que la ley siempre lleva unos pasos atrás de lo que avanza la sociedad, pues creo que a lo mejor habrá que analizar si la forma en que hemos desenvuelto la interpretación de la norma, como la hemos aplicado, realmente nos está acercando a lo que realmente la sociedad exige y requiere con motivo de lo que nosotros hacemos, ya sea desde el órgano garante, nosotros como sujetos obligados, si estamos cumpliendo esa expectativa y si la ley lo estamos utilizando como una herramienta que realmente nos lleve a cumplirla. Que de nada sirve que tengamos una ley laureada, reconocida y que sea extraordinaria, cuando en la ejecución a lo mejor hacemos cosas que lo que hacen es retenerla o detenerla en lugar de hacerla progresiva. Entonces, al analizar nuestra ley a la luz de la ley modelo que expidió la OEA hace un par de años, es con ese objetivo. La ley modelo de la OEA retoma mucho de los conceptos y mecanismos que establece nuestra ley, porque claro, es una ley que es referente a nivel mundial. Sin embargo, tenemos muchas áreas de oportunidad y lo que buscamos fue analizar un poco también esa parte de, ok, tenemos muchas áreas de oportunidad hacia dónde avanzar para no quedarnos estancados, porque si nos quedamos estancados, pues entonces lo que estamos haciendo es que a pesar de tener una ley extraordinaria, pues realmente no le estamos dando ningún resultado a la sociedad, que es a quien debemos nuestro servicio y nuestro trabajo. Entonces, si no tenemos esa convicción, esa visión, pues poco podremos lograr de realmente evolucionar. Hemos tenido algunos años complicados para la materia, principalmente el órgano garante. Uno de los tópicos que toco y que analizo es cómo el juicio de amparo indirecto es procedente sin necesidad de agotar el recurso de revisión previsto en la ley. Y sin embargo, a lo mejor para estos días en los que no estuvo integrado el Pleno, que no podía votar los asuntos, pues era un mecanismo eficiente para que se pudieran impugnar las determinaciones o las respuestas de los sujetos obligados, de quienes no estuvieran conformes con las mismas. Sin embargo, creo que el mecanismo no debe ser así. Creo que el legislador ahí olvidó que tenía que cumplir con ciertos requisitos legales para que previo a para interponer el juicio de amparo indirecto se tuviera que agotar el recurso de revisión ante el INAI, porque es muy importante que el órgano especializado en la materia pues emita su determinación jurídica en torno a un aspecto determinado, para que ya después, posteriormente, los tribunales del Poder Judicial de la Federación pues puedan tomar una decisión a lo mejor distinta o similar, pero ya bajo un esquema de una interpretación ya definida por el órgano garante. Entonces, a lo mejor para estos momentos fue útil, fue una gran herramienta. Sin embargo, creo que ahí también tenemos una oportunidad, porque nunca se puede dejar de escuchar al órgano garante previo a acudir al juicio de amparo, porque por más que nuestros juzgados de distrito pues son especializados, esta es una materia, además de joven, extremadamente especializada, y que por eso contamos con un órgano garante que se encarga de analizar estas cuestiones previo a que puedan acudir al juicio. Entonces, creo que lo importante es, para esta ley como para cualquier otro, que siempre visualicemos hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llegar, y si lo que estamos haciendo nos está sirviendo para hacerlo, porque es la única forma en que podemos evolucionar, porque si nos quedamos estancados en el tiempo, pues difícilmente lograremos aquello que buscamos desarrollar en el día a día de nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa intervención. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Jorge Sánchez Morales. Adelante, por favor. Gracias, pues muy buenas tardes. Para mí es un gusto
estar en este pabellón de la transparencia del ITEI y, por supuesto, ser invitado a presentar un libro que pues siempre se agradece, y más cuando es escrito por expertos. Este libro es personas que están en la práctica y que en su momento, pues ojalá y se puedan reunir muchas veces para tomar café y tengan más ideas, porque creo que esto se agradece para efectos de los que nos dedicamos a estos temas de la transparencia, que al final de cuentas todos estamos involucrados. La ciudadanía lo que quiere es transparencia, las mismas autoridades deben de utilizarla no como una situación de carga, sino como una situación de legitimidad y como una situación en la cual que hace legitimarlos y con esa transparencia, por supuesto, generar confianza. Estar en la FIL y presentar un libro como este, bueno, es un lujo, y más cuando es con amigos, y de verdad, para mí es un gusto estar este día aquí, y este libro sale en el momento adecuado. Creo que el café se lo tomaron en el momento que tenía que salir. No podía ser antes de la pandemia, pero creo que sí después de la pandemia, porque más en un momento histórico para este país, donde nos recuerda la necesidad de profundizar en estos temas de la transparencia, y más cuando existen voces en las cuales cuestionan su existencia. Creo que es un momento en el cual este libro nos permite volver a reflexionar y decir, a ver, ¿dónde estamos? Y la verdad, ¿es necesario o no es necesaria? Y creo que nos lleva a este libro con sus 3 autores, que debo reconocer que casi siempre cuando se escribe un libro por más de 2, siempre hay uno que es coordinador. Y cuando de repente se da uno cuenta que no hay alguien que coordine, se da uno cuenta que cada quien cumple con una misión de establecer en los 5 capítulos, cada quien se encarga. Yo creo que en ese café se pusieron de acuerdo, es decir, nadie es líder, simplemente cada quien va a cumplir con la parte que puede aportar. Y en eso es algo que también debemos reconocerle, por supuesto, a Nayadira Alarcón Márquez, a Osmar Armando Cruz Quirós y, por supuesto, mi gran amigo Héctor Castillo Chagoya Moreno. Por supuesto, este es un libro, como le he comentado, escrito por 3 expertos y que en su momento nos lleva a transparentar en qué momento nos encontramos. Existe un excelente, como lo han comentado ya, un excelente prólogo, bueno, un prólogo de lujo. Los que hemos escrito algunos libros, ir a hablar con un ministro y pedirle que escriba un prólogo con la carga de trabajo que tienen, en verdad, es como sacarse la lotería. Y entonces que el ministro Juan Luis González Alcántara haya permitido, bueno, o haya dedicado un tiempo para poder escribirlo, la verdad es que los autores deben de sentirse, no hombre, felices. Es más, es como para salir no de frente, sino de lado, porque es un gran honor. Es un gran honor que un ministro, y más como es el ministro Juan Luis González Alcántara, que creo que con sus decisiones, con sus aportaciones, pues bueno, a muchos nos ha llevado un tema de ver a las instituciones y lo importante que tienen, y más en esta Suprema Corte. Claro, hablar del derecho a saber o el derecho a la información es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. Quisiera hablar un poco respecto de lo que el libro contiene. Y también la doctora Alarcón habla de 2 de 5 capítulos. Y entonces, para el derecho a la información habla de 2 partes, una parte sustantiva y una parte adjetiva. La sustantiva trata de los fundamentos del acceso a la información como derechos fundamentales, la naturaleza jurídica de las mismas, los principios rectores que rigen la esencia de estas y las excepciones que las restringen. Es decir, a ver, ¿qué es el derecho a la información? Porque al final de cuentas, pues sí, tenemos una norma, o tenemos 2 normas, o tenemos reglamentos, pero de repente tenemos que buscar un libro que nos permita entender, ¿sí? O sea, ¿qué es el derecho a la información? ¿Cómo todos los ciudadanos tenemos derecho a saber? Bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? Entonces, creo que este es un libro que nos lleva de la mano, nos va llevando poco a poco, y por supuesto que es un libro que cuando se toma no se quiere dejar, porque se empieza a leer, y entonces quiere uno seguir, así que conociéndolo, leyéndolo, cada línea te va llevando, y no nada más los que se dedican a esto, sino efectivamente esto es un libro de expertos para ciudadanos, para que los ciudadanos lo conozcan, para que los ciudadanos aprendan cuáles son sus derechos, porque los derechos a saber son los derechos de ustedes, de los ciudadanos. Asimismo, hace referencia también la maestra en su segunda parte, que es la fundamental, corresponde al ejercicio de acceso a la información, es decir, cómo se lleva a cabo un énfasis especial en la parte contenciosa, en especial los recursos de revisión que se resuelven por parte de los organismos garantes. Asimismo, hace referencia a las funciones revisoras de la Suprema Corte de Justicia, que tiene correlación con las determinaciones dictadas por el INAI, y en especial en materia de seguridad nacional, que prevé el artículo 6º constitucional, además de los mecanismos procesales
que tiene la Suprema Corte de Justicia y en la cual tiene con las decisiones con organismos garantes federales, como son las controversias constitucionales que han planteado, es decir, nos lleva a cuáles son los derechos, hasta dónde podemos llegar y quiénes son los que pueden conocer. También existe por parte del siguiente autor, la aportación del magistrado Cruz Quirós, se enfoca en una discusión entre lo público y lo privado, el acceso a la información y la privacidad de terceros. Aborda el tema de la clasificación de la información por confidencialidad y, por supuesto, creo que esto nos va llevando a hasta dónde mi información, que es algo que siempre nos debe preocupar. Y creo que ahí es donde llega. Toda la información es pública, sí, pero la mía también hay que cuidarla. O sea, hay información que se debe dar a conocer, pero hay información que se debe reservar. Por supuesto, algo que me gustó mucho es el matiz y cómo trata también, por supuesto, todos los autores, pero el maestro Castillo Chagoya, cómo aborda dos temas, como ya se ha sabido atinadamente. Un estudio comparativo entre la legislación mexicana vigente, como ya lo dijo él, que es de las más reconocidas, y la ley modelo interamericana de acceso a la información. Al final de cuentas, esta ley modelo toma mucho de lo que ha hecho, por supuesto, México. Entonces, creo que México es pionero de estos temas, porque al final de cuentas, bueno, creo que ha sido cuestiones de avanzada, porque los mexicanos somos, no sé, como que siempre dirán, ¿por qué? Es como en la materia electoral, ¿no? O la materia de transparencia. ¿Por qué van tan adelante? Porque vivimos bajo la desconfianza. Entonces, bajo esa desconfianza que nos lleva como ciudadanos, nos lleva a que nuestras normas sean cada día más perfectas. Y dirán, ¿pero por qué tanto? Pues porque creo que nosotros mismos, los mexicanos, nos hemos hecho, quizás, no la maldad, sino el favor de buscar que las leyes sean más claras y más precisas. También el maestro Chagoya elabora un capítulo sobre tópicos muy concretos y criterios relevantes del Poder Judicial de la Federación en materia de acceso a la información, y eso se agradece. Y se agradece, yo creo que para los ciudadanos, se agradece para los litigantes, se agradece porque dice, a ver, ¿cómo? Y al final de cuentas, aunque el ministro dice, ya traemos un trabajo avanzado, aquí lo importante del maestro Chagoya es que dice, sí, pero vamos a lo concreto, y empieza a hablar sobre casos concretos que creo que vale la pena decir, tómenlos como referencia, que al final de cuentas eso se sirve y se agradece, maestro, porque al final de cuentas de llegar y buscar entre toda la recopilación que puede existir, el llegar allá a casos concretos y ya resumidos, te ayuda muchísimo, por supuesto, que a los académicos, a los estudiantes y a los que nos dedicamos a ello. Este libro este libro está planteado para identificar el estado actual de los fundamentos y el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, identificando sus límites y ponderaciones respecto de terceras partes cuando se involucra la vida privada y los datos personales, llegando al supuesto de cuando se involucra la propiedad intelectual, como lo que habían comentado, y el secreto industrial y comercial. El libro expone y desarrolla diversos criterios jurisdiccionales que permiten identificar áreas de oportunidad y una interpretación progresiva del derecho a saber. Que existen muchas más charlas de café y que sigan escribiendo mucho por clarificar la protección de datos y el acceso a la información y la manera que en un futuro se podrá acceder a ellas a través de la inteligencia artificial, que creo que es lo que los jóvenes, lo que el futuro viene. O sea, no, ya tengo el derecho a saber, ya tengo la información y ahora es cómo llego a ella. Creo que cada día nos sorprendemos más. El maestro Chagoya es un innovador y creo que está trabajando ya sobre ello. Y creo que en breve estaremos, y una de las próximas aportaciones, y quizás vaticino que en la próxima FIL estaremos viendo un tema quizás derivado de otro café, a donde se puedan hablar de cómo podrán llegar estos jóvenes que de repente ya no quieren abrir un periódico porque dicen, ¿por qué abren los periódicos? Es como una cuestión que toda vez muchos los compramos y los ojeamos, quizás por el aroma del mismo periódico o quizás por un tema de los abuelos, cuando los jóvenes dan la información, diría bien, esos de los periódicos fueron de ayer, y lo que los jóvenes quieren saber es lo que está pasando en el momento a través de las redes sociales, que ahorita las vemos, pero que no sabemos cuáles van a existir en breve, porque siempre se van superando. Creo que el maestro Chagoya, y eso lo decía en una mesa, ya va adelantado y creo que está trabajando sobre ello, sobre inteligencia artificial. ¿Para qué? Para tener mayor acceso a ello. Entonces, felicidades por este libro. En verdad, estoy seguro que cuando lo adquieran, y esta es una invitación a uno, a que lo adquieran, y dos, les puedo asegurar que cuando lo adquieran y lo empiecen a leer, no lo van a querer soltar y lo van a tener de cabecera. Felicidades a los autores y gracias por invitarme. Muchas gracias, maestro, por su mensaje, y cedemos el uso de la voz a la doctora Olga Navarro Benavides, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero privilegio poder cerrar este panel con tan distinguidos invitados aquí en el Pabellón de la Transparencia. La verdad es que todo lo aquí conversado me ha hecho pensar en aquella frase que dijo Cayo Tito al Senado romano hace ya muchos, muchos siglos. La palabra vuela, lo escrito permanece. Y me parece que el día de hoy estamos ante un libro que tiene todo lo que necesitamos saber en torno al derecho de acceso a la información al día de hoy. Es un exacto retrato de lo que estamos viviendo, de lo que estamos discutiendo y de los retos que estamos enfrentando, como aquí lo dicen, en cuanto a la protección de los datos personales, en cuestiones como son propiedad intelectual, propiedad industrial, y que precisamente el día de ayer tratábamos el tema en este mismo pabellón. Sin ponernos de acuerdo de alguna manera, pues llegamos a las mismas conclusiones. Es necesario que existan estas plumas, estos tratados, estos estudios para que nosotros podamos saber de qué manera avanzar, de qué manera incorporar todos los conocimientos desde los organismos garantes, desde los jueces, desde quienes imparten las leyes, para que podamos mejorar los derechos que nosotros debemos tutelar. Yo celebro verdaderamente la iniciativa de la doctora Yadira, efectivamente, por tener este libro, por llevarlo no solamente al discurso, al diálogo, sino a lo escrito. La invitación aquí sería revisar efectivamente en un año, en 2 quizá, a más tardar, cómo han avanzado las cosas en materia de acceso a la información, de derecho a la información, de todo lo que nos involucra y nos importa, porque sabemos hoy en día, y bien lo acaban de comentar quien me antecede en la voz, que los jóvenes necesitan información oportuna, y no solo los jóvenes, creo que todos nosotros estamos cansados de esta infodemia, que si bien nos da muchísima información todos los días, no nos da la información precisa. Y yo aquí quisiera agregar que definitivamente, aunque tenemos la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes sociales, nos hace falta esa tranquilidad, por así decirlo, de la reflexión que hace el periodismo de investigación, que también es otro tema que hemos tocado aquí en el pabellón. Entonces, creo que de alguna manera todas las profesiones, todo lo que aquí se comenta respecto a los retos, respecto a los avances que se han tenido en acceso a la información, se necesitan seguir comentando, se necesitan seguir conociendo para que de nueva cuenta tengamos información completa, oportuna y sobre todo que sea de una verdadera utilidad social. Yo quisiera simplemente agradecer de nueva cuenta, yo creo que por milésima vez, comisionada Josefina, al INAI, por supuesto, por sus gestiones, porque tenemos este pabellón, gracias también a su invaluable apoyo a la comisionada presidenta Blanca Lilia, a la comisionada doctora Norma Julieta del Río, al comisionado Adrián y por supuesto a mi amiga querida, respetada doctora Josefina Román Vergara. A todos los saludo con mucho cariño y respeto y pues les doy las gracias a todos los que nos acompañaron en estos minutitos de reflexión en un horario complicado después de la comida, pero que sin duda hemos puesto mucha atención a este tema, a este libro. Yo les recomiendo ampliamente que lo vean, que lo conozcan, que lo adquieran y que sobre todo puedan platicar, puedan replicar con quienes ustedes conocen lo que aquí se comenta, porque es un tema invaluable, totalmente útil para todas y para todos. Muchísimas gracias. Este es su casa, el Pabellón de la Transparencia, y esperemos pues que nos digan dónde se puede adquirir para que rápido de aquí salgan para allá. ¿Dónde lo pueden encontrar? Aquí a la vueltecita está el stand de Tirant Leblanche y ahí es en donde nos pueden hacer el favor quien esté interesado en adquirirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Ahora bien, le pedimos a la comisionada Josefina Román Vergara nos pueda brindar un mensaje de clausura. Gracias, muy breve. La verdad es que ya se ha dicho todo. Agradecemos, por supuesto, las palabras de la comisionada presidenta del ITEI, querida Olga Navarro, a cada uno de los comentaristas de este libro. Y yo me quedaría con 3 ideas medulares. Creo que se han dicho muchas cosas interesantes. Es verdaderamente una fortuna que un ministro haya hecho el prólogo de este libro. Creo que hay que destacarlo porque, como decía en un principio, no es fácil, pero además es un prólogo muy bonito. Además, ya mi querida Lau lo decretó, es el primer libro, esperamos, sabemos que no será el único, ya está decretado, entonces, bueno, estamos ansiosos de lo que sigue. Y yo les invitaría, por supuesto, a leerlo. No hay tiempo, hemos sido muy respetuosos,
pero miren, yo hice ya mis anotaciones y además traía mis hojitas que ya no leí porque era importante escuchar a los comentaristas de este libro, pero entre algunos criterios judiciales que se comentan y que les invito a leer, hay uno que me gusta mucho, muy interesante, está en la página 232 y que tiene que ver con una controversia constitucional que presenta la Fiscalía General de la República. En este criterio judicial se habla de la prueba de daño, por ejemplo, se habla de qué tan inatacables son las resoluciones que emite el INAI, la Fiscalía ya como un órgano constitucionalmente autónomo como lo es el INAI. Entonces, así como esto, hay reflexiones muy interesantes. El INAI es un órgano constitucionalmente autónomo, la Fiscalía también lo es. Hay una controversia constitucional en medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifiesta, pero bueno, las resoluciones del INAI por disposición del sexto son definitivas, inatacables y vinculantes. Yadi hace una reflexión muy interesante en ese sentido. Entonces, bueno, yo les agradezco a cada uno de ustedes. Ha sido muy afortunado, como dice la comisionada presidenta del ITEI, sabemos que es un horario complicado. Sin embargo, muy afortunadamente, autores de este libro, Héctor, Yadi, hemos tenido casa llena, hemos tenido también la difusión en las distintas redes sociales del INAI. Yo les felicito a los autores, agradezco también a los comentaristas de este libro, les agradezco a cada uno de ustedes que se han dado el tiempo y la disposición de escucharnos. Les invito a que lo lean, a que lo adquieran, es verdaderamente interesante y me quedo con lo que ya decretó Lau, que esperamos el siguiente libro. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Les pedimos a las personalidades que nos acompañaron el día de hoy permanecer en el presidium para la toma de la foto oficial. Gracias.